Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 15 de agosto. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 22, versículos 1 al 16, con el título La importancia de compartir nuestro testimonio personal. En el pasaje de ayer vimos cómo los judíos prendieron al apóstol Pablo para golpearlo severamente. Y esto requiere la intervención del tribuno romano para tratar de calmar a las personas. Luego el tribuno le pregunta al apóstol Pablo, ¿quién eres y qué has hecho para merecer todo esto? Y hoy veremos entonces que el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para compartir su testimonio. Dice la palabra empezando en el versículo 1. Y aquí está hablando a los judíos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, y vemos cómo al hablar al tribuno romano le habló en griego, pero aquí a los judíos les habla en hebreo, para mostrarles que él es judío como ellos. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo les dice, yo soy judío, al igual que cada uno de ustedes. Y además de ser judío, yo aprendí de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley. Yo me crié aquí en esta ciudad de Jerusalén como ustedes. Yo fui celoso de Dios como lo son ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Y como ustedes lo están haciendo ahora conmigo, yo también en algún momento fui perseguidor de los cristianos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Yo no soy tan diferente a ustedes, hermano. Dice, yo también perseguía a los cristianos. Yo buscaba la manera de prender y de castigar severamente a estos cristianos. Pero dice aquí en el versículo 6, y aquí empieza a hablar de su conversión, su testimonio personal. Y todo buen testimonio, hermanos, incluye algunas cosas. Primero, habla de quién fui yo antes de conocer a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús en mi vida? ¿Cómo me transformó? Y ahora, ¿cómo vivo a la luz de esa conversión, esa transformación? Vemos, hermanos, que Pablo es muy honesto y transparente. Él no embellece o exagera su testimonio, ni tampoco le quita cosas. O sea, él comparte las cosas tal como ocurrieron. Él es fiel a los hechos, dice la palabra. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y una de las cosas que también todo buen testimonio incluye, hermanos, es un testimonio personal de lo que me ocurrió a mí, lo que Jesucristo hizo en mí. Y vemos aquí que el apóstol Pablo dice, pues sí, muchos vieron la luz, pero solamente yo escuché la voz. Dios me habló directamente. Él
trató con mí personalmente. Entonces, hermanos, una de las cosas de un testimonio es que debe de ser personal. No de lo que ocurrió en un retiro con un grupo de 50 personas, sino cómo Dios me tocó a mí, cómo Dios me transformó a mí. Hermanos, el apóstol Pablo es el que dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Y no solamente no se avergüenza del evangelio, sino tampoco se avergüenza de sus pecados y de lo que él era anteriormente. Yo creo que muchas veces, hermanos, cuando nos llaman a compartir nuestro testimonio, queremos omitir algunos detalles que nos hacen ver mal. Pero, hermanos, dice el apóstol Pablo que mientras yo comparto mi testimonio más honestamente y se ve que yo soy el peor de los pecadores, aún más se glorifica a Cristo Jesús. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo comparte su testimonio personal sin excluir ni omitir nada, ni tampoco siente la necesidad de exagerar y de inventar cosas que no ocurrieron. Él comparte las cosas tal como ocurrieron. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, hermano, no enemigo, hermano Saulo, no terrorista Saulo, fariseo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra cosa que incluye todo buen testimonio, hermanos, es que hablamos de aquellas personas claves que Dios usó como instrumentos en nuestras vidas para traernos a la fe. En este caso quizá no fue que Ananías le compartió el evangelio a Pablo. Pablo tuvo una conversión, la verdad, algo especial, en que pues él mismo tuvo un encuentro personal con Jesús. No todos tienen esa misma visión, pero él aquí incluye este detalle importante, que Dios usó a un hombre, un siervo de Dios llamado Ananías, para hablarle acerca de cómo él tenía que vivir, qué es lo que él tenía que hacer. Así que, hermanos, viendo el ejemplo del apóstol Pablo, encontramos algunos detalles muy importantes que debe de incluir nuestro testimonio. Tiene que ser un testimonio personal, no de lo que Dios hizo en la vida de mi papá, en la vida de mi esposa o de mis hijos, lo que Dios ha hecho en mí. Segundamente, vemos que no hay necesidad de omitir cosas malas de nuestro pasado, ni agregar cosas exageradas que no ocurrieron para tratar de exaltar a Cristo. No, simplemente tenemos que dar testimonio, decir la verdad. Cuando damos un testimonio, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Decir todo lo que vimos y experimentamos y nada más. No exagerar, no inventar, no tergiversar, es ser fiel a los hechos históricos. Así que un testimonio personal que habla de mí, sin exagerar ni omitir detalles, y hablando de aquellas personas que Dios ha usado para guiarnos a Cristo Jesús. Y al hacer eso, hermanos, veremos el poder de Dios obrando. Claro, tenemos que compartir la palabra de Dios con las personas. Tenemos que predicar el evangelio, sin el cual las personas no podrán tener un encuentro con Cristo. Pero una de las cosas que deberíamos de hacer más a menudo, hermanos, en nuestras vidas,
es compartir nuestros testimonios personales de salvación, de conversión. Porque tenemos algo en nuestras conversiones que la verdad nadie puede cuestionar. Nadie puede decir, no, eso no pasó. Es algo muy personal que ocurrió en nuestras vidas, que podemos compartir, que debemos compartir con las demás personas para que ellos también puedan experimentar el poder de Cristo que nos transformó a nosotros en sus propias vidas. Así que para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, úsame a mí como instrumento de bendición en la vida de muchos. Ayúdame a ser valiente en compartir mi testimonio personal, sin omitir, ni agregar, ni exagerar, e incluir esos detalles importantes que muestran tu gloria y tu majestad obrando en mi vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy y espero verlos hoy en la tarde a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial en la iglesia. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.